Cuando uno recién arranca con Java se encuentra desde muy temprano con la necesidad de crear un objeto para poder hacer algo tan simple como pedirle al usuario un dato a través de la consola. Como ves aquí, la sintaxis se vuelve un poco engorrosa, teniendo que crear un objeto de la clase Scanner e invocar a sus métodos para poder hacer algo tan sencillo como leer una cadena, un nombre, un precio, lo que sea. Los muchachos de Microsoft tomaron nota de esto y para la creación de el hermano mayor de Java, que es C Sharp, hicieron una sintaxis mucho más limpia al tener entonces los métodos readline y writeline en la clase console. En este video te voy a mostrar cómo crear la clase consola con el escáner dentro y algunos métodos muy útiles para leer y escribir cosas en la consola, de manera tal que puedas hacerlo una sola vez y en el resto de tus proyectos puedas importarlo como librería y usarlo como si fuera incluso parte del lenguaje Java. Si quieres entender significativamente lo que vamos a hacer a continuación, entonces te recomiendo que previamente mires el video de Static en Java en mi canal. De lo contrario, si simplemente querés copiar el código y resolver este problema, entonces vamos a ver cómo se hace. Bien, comenzamos la creación de nuestra librería. Estoy aquí con un proyecto llamado Mis Librerías, por si el día de mañana quiero poner más. Pero bueno, el main ahora está vacío, nos va a servir de test para cuando la hagamos. Vamos a crear una nueva clase llamada consola o console, como ustedes le quieran poner. Yo estoy intentando emular en español los métodos de C Sharp. Ahí está, clase consola. Y aquí entonces vamos a colocar los dos métodos más básicos que hemos visto recién, que son para leer y escribir cadenas de texto en la consola. Entonces vamos a hacer un método, pero que tenga que ser estático, justamente para que nosotros no tengamos que instanciar un objeto consola cada vez que queramos, sino que directamente hacemos consola, punto, y ahí ponemos el método que queramos. Por eso les decía que tienen que saber lo que es el static y para entenderlo del todo significativamente. Pero bueno, por el momento podemos hacer un escribir que emularía al writeline. Escribir nos tiene que llegar por parámetro que queremos escribir, ¿verdad? Si nosotros recibimos un string, por ejemplo, y simplemente acá lo mostramos con un system.out.print, no está mal. Lo que pasa es que el escribir simplemente escribiría una cadena y ya. Nos limitaríamos a solamente poder escribir cadenas. Si queremos mostrar un número, tenemos que convertirlo a cadena. Entonces, esto tiene que ver con la herencia del polimorfismo. Es un tema que no vamos a entrar aquí, pero si le ponemos object, vamos a poder recibir cualquier tipo de dato como parámetro, o sea que a nuestro escribir le podemos mandar cualquier cosa, le mandamos un número, un booleano, un double, un string, un ladrillo, lo que sea, y el system.out.print lo va a intentar mostrar, sabe cómo hacerlo, en otro video hablaremos cómo. Y a su vez también vamos a hacer un leer, estático también, que nos devuelva un string. Vamos a leer una cadena primero, que es lo más simple y lo más básico. Después esa cadena puede intentar convertirse en un número o al formato que necesiten. Para leer entonces simplemente podemos aquí poner el return, pero como podrán adivinar necesitamos ahora sí el escáner. El escáner no es que no lo vamos a usar, sino que lo vamos a poner una única vez, también estático, para que los métodos lo puedan ver, es un atributo estático de la clase consola. Static scanner, vamos a llamarlo input por ejemplo, y lo vamos a inicializar aquí mismo, porque no tiene mucho sentido un constructor en esta clase que básicamente no tiene estado, porque fíjense que no tiene atributos de instancia, solamente métodos y atributos estáticos. La clase scanner, entonces vamos a tener que importarla en el paquete util. Bien, ahí está. Hablando de constructor sin sentido, hagamos entonces que nadie pueda crearse un objeto consola. Y para eso simplemente ponemos el constructor de consola, pero privado, sin parámetros ni nada. Esto lo único que está haciendo es anular la posibilidad de que alguien pueda hacer new consola y crear un objeto consola, que como verán no tendría ninguna funcionalidad porque todos sus métodos son estáticos, por ende no respondería nada a ese objeto, ¿verdad? Entonces, la única manera de usar esta consola es como clase y ya. ¿Sí? Aquí en el leer entonces podemos hacer que lo que nos devuelva input con el método nextLine sea lo que devolvamos nosotros también, haciendo como una especie de pase de manos, ¿no es cierto? La responsabilidad sigue siendo del escáner y el resultado que nos devuelve es el que nosotros devolvemos en este método estático leer. Bien, hagamos la prueba entonces en la clase test. Vamos a correr esta consola hacia la derecha, así vemos su código. Y aquí el main vacío ahora va a dejar de estarlo y vamos a hacer el mismo programa que recién vimos que es de ejemplo, ¿no? Vamos a decirle al usuario que nos coloque su nombre, entonces le escribimos con consola punto y ahí está el escribir. Recibe un object, bueno, un string es un object, así que le mandamos ahí cuál es tu nombre, le preguntamos cuál es tu nombre. Muy bien. Ahora declaramos una variable de tipo string, nombre, y asignamos los que nos devuelva consola.leer. Perfecto. Y por último, le escribimos al usuario con consola.escribir cuál es su nombre. Mejor dicho, lo saludamos, ¿no? Gracias a su nombre, hola, y ahí va el nombre del usuario. Bien.
Ahí estamos. Vamos a probar si esto funciona. Vamos a ejecutar el código y vemos en la consola qué sucede. ¿Cuál es tu nombre? Me pregunta. Voy a colocar el mío, que es Charlie o Carlos, como más les guste. Y ahí me saluda la máquina. Fíjense entonces que no necesité usar la clase scanner, ni usar, o sea, mejor dicho, no tuve que declarar ningún objeto scanner porque ya está dentro de la clase consola. Entonces lo hice una sola vez y me hice métodos muy utilitarios para leer y escribir. Vamos a mejorar esto un poco. Les cuento, por ejemplo, que en Python existe la instrucción input, que no está asociada a un objeto, se puede usar directamente, pero uno le pasa por parámetro la cadena a mostrarle al usuario en la consola para poder entonces evitarnos tener que cada vez que queremos leer algo, antes tener que escribirle con una instrucción escribir. Nosotros podemos emular ese efecto que tiene Python, muy cómodo, y entonces en nuestro leer podemos sobrecargarlo, por si queremos tener la versión sin mensaje. Vamos a tener un leer ahora que pueda recibir un mensaje, y ese mensaje se le va a mostrar al usuario antes de obtener su entrada, usando y reutilizando, ¿por qué no?, el consola.escribir, ¿no? Ya que lo hicimos, consola.escribir, y ahí le mandamos el mensaje. Perfecto, entonces esta es una manera, vamos a guardar aquí consola, esta es una manera de poder hacerlo, y la otra manera más fácil sería incluso que este cuál es tu nombre lo podamos mandar aquí como parámetro, ahorrándonos esta instrucción. Y entonces cuando volvemos a ejecutar el código, luce igual que antes, pero con una instrucción menos. ¿Cuál es tu nombre? Lo coloco y me saluda. Bien, la gran cuestión ahora es saber cómo podemos hacer para utilizar esta clase consola y sus métodos para leer y escribir en otro proyecto que no sea mis librerías. Bien, para eso necesitamos generar el ejecutable, es decir, el .jar de mis librerías, y eso lo logramos con este botón que es Clean and Build. Si no aparece ahí, lo pueden encontrar acá en Run. Eso lo que acabo de hacer recién es compilar satisfactoriamente el proyecto, pero generando el jar. ¿Dónde está ese jar? Bueno, en la misma carpeta de proyecto. Si ustedes no se acuerdan dónde tienen el proyecto guardado, van aquí a clic derecho en el proyecto, Properties, y aquí aparece la ruta, ¿sí?, el Project Folder. Yo lo tengo en escritorio, por lo tanto, apenas minimizo acá, encuentro a mis librerías. Esta es la carpeta de proyecto, la abrimos. Aquí tenemos unas cuantas carpetas. Los archivos fuentes, es decir, los .java están en src, pero a mí me interesa ver la carpeta dist, que es la de distribución, porque aquí está justamente el archivo jar que importaremos en otros proyectos para poder usar, entre otras cosas, esta clase consola que pudimos lograr en este video. Vamos a ver cómo se hace. Volviendo al NetBeans, entonces vamos a cerrar este proyecto de mis librerías. Recuerden cómo se llama el nombre del paquete, librerías. Librerías se llama el paquete. Bien, lo vamos a cerrar, no a borrar. Perfecto. Para que no haya ninguna confusión, vamos a hacernos un nuevo proyecto que sea consola test, tal vez, algo así. Vamos a cambiarle el nombre a la clase principal, que es la que contiene el método main. Le ponemos principal. Ahí estamos en blanco, entonces. Sin embargo, si yo ahora empiezo a escribir, obviamente, consola, punto, por ejemplo, escribir, y mandamos ahí un hola mundo, no va a funcionar. Me va a decir que la sintaxis está correcta, pero que no encuentra la clase consola. Bien, en cada proyecto donde necesitemos usar esta clase consola, necesitamos agregarlo como librería. Aquí en la parte de libraries, en cada proyecto, vamos a hacer un clic derecho, add jar o folder, perdón, y lo buscamos. Yo ya lo tengo encontrado, pero recuerden de dónde lo sacamos, ¿no? Lo tienen que buscar en su carpeta de proyecto, escritorio, mis librerías, dist, y ahí está el jar. Atención con esto, si yo dejo tildado absolute path, entonces lo que va a pasar es que se copia la ruta absoluta. Si yo muevo después ese proyecto a otro lugar, se nos va a romper y no la va a encontrar. Nos conviene hacer una ruta relativa, esto es que si yo voy a mover las librerías junto a mi carpeta de proyectos, a un pendrive o a otra máquina, y se mantienen todas esas referencias juntas, entonces esto no se va a romper, ¿sí? Porque si yo me voy a otra máquina y por ahí el usuario no se llama más KMC, sino que se llama Pepito, entonces la ruta absoluta es peligrosa, ¿no? Solamente funcionaría en esta máquina y si dejamos todo como está. Pero usando ruta relativa es mucho mejor porque al llevárnoslo a un pendrive o a otra máquina, como les digo, entonces va a mantener las referencias. Bien, apretamos entonces en Open y observemos la magia, que es poner consola, punto, y que directamente ya el NetBeans nos ofrezca cuáles son los métodos que habíamos hecho antes. Pongo el escribir, voy a apretar un Enter. Fíjense que al apretar Enter incluso ya me hizo el import automáticamente, ¿sí?, como lo harían con Scanner. Ahí está, hola mundo, lo probamos, a ver si lo muestra. Y si muestra hola mundo es porque tenemos nuestra propia librería de entradas y salidas en Java.
Para los usuarios de Eclipse, aquí tenemos el código, el mismo código en la misma disposición, el mismo proyecto, mis librerías, pero en Eclipse. Vamos a ver cómo exportar el jar, haciendo clic derecho en el proyecto, opción Export. Aquí ya, bueno, despliegan en Java, elijan la opción jar file, apretan siguiente. Bueno, aquí esto si está en blanco pueden poner browse y buscar en qué carpeta lo quieren exportar, ponerle un nombre, yo le puse consola.jar. Vamos a apretar finish y eso ya nos va a generar, fíjense en el escritorio, un archivito consola.jar, que es el que vamos a importar a otro proyecto de Eclipse que queramos. Bueno, ya tengo otro proyecto llamado prueba consola aquí en Eclipse para comprobar cómo la clase consola aún no se reconoce. Hacemos un leer a secas y sin embargo no reconoce el nombre de esta clase. Bien, para poder disponerla vamos a ir al nombre del proyecto, vamos a colocar clic derecho. Aquí en Build Path vamos a elegir Add External Archives, es decir, agregar archivos externos. Le damos un clic. Vamos a ubicar donde guardaron el jar antes. Aquí está, consola.jar. Ponemos abrir. Y entonces ahora ya disponemos de la librería. Ponemos consola.escribir. Apretamos un Enter. Nos hizo el import automáticamente. Escribimos hola mundo. Y debería ir todo bien si probamos este programa. Ahí ya vemos el hola mundo por consola. Y tenemos la librería también cargada para Eclipse. Si llegaste hasta esta última parte del video, entonces mereces que te regale esta clase consola con algunos métodos adicionales a los que ya hicimos, como escribir sin saltar, es decir, sin dejar un salto de línea, métodos para leer enteros, ya sea con un mensaje al usuario o no por parámetro, lo mismo si queremos leer datos de tipo numérico de coma flotante, es decir, doubles, y por qué no leer caracteres simples. De esta manera, en formato char, nos vamos a quedar siempre, si el usuario ingresa más de uno, con el primer carácter. Además, estos métodos están documentados, quiere decir que en cualquier parte de nuestro código, si los probamos, vamos a encontrarnos con que NetBeans nos va a ofrecer esta ayuda con la distinta documentación, qué devuelve cada método, qué espera recibir, qué hace, qué posibles excepciones lanza. Por lo tanto, si te sirve esto, en la descripción del video vas a encontrar el link hacia el repositorio de GitHub para que puedas descargarlo. Y hasta aquí llegamos con la creación de esta librería en Java para leer y escribir datos desde la consola. De cualquier manera, también pudimos haber hecho librerías para acceder a bases de datos, leer archivos de texto, etcétera, etcétera. Así que espero que esto te haya servido y que puedas reutilizar funcionalidad en cada uno de tus proyectos. Si te gustó este video, entonces te pido por favor que me dejes tu comentario, que me des un like, que te suscribas al canal y que también actives la campanita. Con eso me estás ayudando a que pueda seguir subiendo material de calidad para todos los niveles.